Él nos va a poder sacar las dudas, si es que puede, se lo preguntamos a Lisandro Bonelli, que le agradecemos, nos va a contar detalles del operativo, pero también de esta situación que se está dando con la vacuna rusa. ¿Cómo está, Bonelli? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por estos minutos. Primera duda, entonces. Nos enteramos que hay un paper de la ANMAT que sostiene que tiene algunos efectos adversos. ¿Esto usted lo sabe? ¿Lo va a comunicar el gobierno de forma oficial? Sí, en realidad no es un paper, es un documento de un expediente electrónico. Acá en la Administración Pública existe el GEDO, que son los expedientes electrónicos, y es el informe que le hace la ANMAT al Ministerio de Salud para autorizar la vacuna. Y habla que en casos muy puntuales hubo 3 efectos adversos. Por ejemplo, uno es un cólico renal, pero son cosas muy básicas que no generan ningún tipo de gravedad en la salud humana. Así que en ese sentido me parece que estamos dándole una dimensión que no tiene sentido. Uh-huh. ¿Y por qué no se dio a conocer? Porque de alguna manera a veces transparentar este tipo de situaciones, al contrario, a un estudio científico le da hasta más credibilidad. Sí, a ver, nosotros, ¿cómo es el sistema de aprobación que se hizo con la Sputnik? Hay diferentes sistemas de aprobación de medicamentos o de vacunas. Cuando un laboratorio tiene representación en la Argentina, como por ejemplo en la firma Pfizer, Pfizer presenta toda la documentación, o sea, los diferentes ensayos, las diferentes fases al ANMAT, el ANMAT le otorga un registro y eso le permite comercializar el medicamento o la vacuna. Otra forma de autorización, cuando el laboratorio no tiene representación en Argentina, y es como en el caso puntual de la Sputnik 5, donde la reacción fue de Estado a Estado, la ley, ¿qué es lo que establece? Que el ANMAT analiza toda la documentación que presenta el laboratorio, que es lo que se hizo. El laboratorio Gamaleya presentó al ANMAT las 3 fases con todos sus ensayos clínicos, y el ANMAT le recomienda al Ministerio de Salud su aprobación o su no aprobación. En este caso recomendó la aprobación. Y el Ministerio de Salud, vía resolución ministerial, hace la autorización de emergencia, que es lo que se hizo la semana pasada. Por ejemplo, se dio la situación de que nos enteramos por el presidente Putin que la vacuna no era apta, por lo menos por ahora, para mayores de 60. ¿No cree que ahí esa confusión la está generando el propio gobierno sin dar información clara sobre la vacuna y generando cierta desconfianza respecto a todo el proceso, ¿no? Porque más allá de lo importante que es, obviamente todos queremos que se comience cuanto antes con la vacunación y que además sea súper exitosa. El tema es que hay mucho ruido, ¿no?, en todo esto. Sí, puede ser, pero a ver, los ensayos clínicos que se hizo sobre la Sputnik 5 entre personas entre 18 y 87 años. La primera apertura fue de 18 a 60 años y se autorizó. Ahora tenemos entendido que ya Rusia autorizó a partir de los 60 años. Bueno, inmediatamente el ANMAT y el gobierno argentino van a autorizar a vacunar a partir de los 60 años. Pero digo, me parece que no tenemos que dimensionar la vacuna, la Sputnik, y digo, todas las vacunas que hoy están dando vuelta, que están en el mercado, muchas ya han sido aprobadas, están en proceso de aprobación, son vacunas efectivas. Pero, por ejemplo, seguras, Europa todavía no me parece que tenemos. Europa no autorizó, por ejemplo, todavía la vacuna rusa. Es decir, digo, por tomar, sí, pero o están en Estados proceso, Unidos, no sé, por tomar países en los cuales uno puede confiar su proceso de aprobación, ¿no? Es decir, la vacuna de Pfizer, decir, bueno, ya aprobó Europa, la aprobó Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, te da como confianza el hecho de que otros países la hayan aprobado. La vacuna rusa no. Entonces necesitamos que haya elementos para poder confiar en eso. Absolutamente, pero están todas en proceso de aprobación. Digo, más tarde, más temprano, todas se van a ir aprobando. Tengamos en cuenta que también hay intereses, ¿no? Digo, Europa tiene intereses con vacunas que se producen en Europa, Estados Unidos tiene intereses con vacunas que se producen en su país, y lo mismo pasa con Rusia, lo mismo pasa con China. Pero estemos tranquilos, esto sí. En breve la vacuna, la Sputnik, va a ser aprobada por EMA, que es la Agencia de Regulación de Medicamentos de Europa, y seguramente por Food and Drugs, que es la Agencia de Regulación de Estados Unidos. Bonelli, 2 preguntas puntuales. Entonces, podemos decir, o ustedes, según la información que manejan, ¿es correcto aseverar, como dijo Alexander Ginsburg, que es el director del Centro Gamaleya, que no hay efectos colaterales significativos en adultos mayores? Absolutamente correcto. Por eso tenemos que estar tranquilos. Digo, insisto con esto, la vacuna es segura y es eficaz. Y la siguiente pregunta tiene que ver con la nueva cepa. ¿Serviría para la nueva cepa del COVID-19? Sí.
Porque... la nueva cepa, a ver, lo único que le han encontrado de diferencia con respecto a la cepa que conocemos que está en circulación, que es la COVID-19, que es altamente más contagiosa. O sea, se calcula que un 70% más contagiosa. Pero toda la vacuna, diríamos la totalidad de las vacunas que están en producción en el mundo, están sirviendo para la nueva cepa. Igual el propio director del Instituto Gamaleya dijo también en las mismas declaraciones que no recibió por ahora muestras de la nueva cepa del coronavirus, pero que igual cree que con la inoculación estaría cubierto o protegido quien se aplique la vacuna Sputnik, ¿no? Sí, sí, así es, así es. Bonelli, Guillermo Lobo está en el Hospital Argerich y tiene también alguna pregunta para hacerle. Guillermo, te escucha. Sí, gracias por atendernos. La pregunta es la siguiente. Esta situación de posibles efectos adversos, ¿apareció publicado en algún journal de medicina, en alguna revista especializada con referato? ¿Apareció en alguna, en alguna publicación no, así, doctor? Bueno. No, todavía no. Usted la conoce, la de mayor prestigio, el Lancet, donde se hacen todas las publicaciones de los desarrollos científicos vinculados a la medicina, medicamentos y vacunas. Todavía no se ha hecho la publicación. Pero las publicaciones en la revista son para el mundo profesional. Lo importante es que la documentación la presenten a las agencias de regulación, como se hizo acá. Digo, desde el punto de vista de la aprobación... Las revistas especializadas la leen los expertos y es muy importante en la cadena de investigación científica que aparezca publicado así antes que en un trascendido, doctor. Sí, pero lo que importa para la aprobación en los países es que la documentación de los laboratorios de diferentes firmas que produzcan medicamentos o que produzcan vacunas se la presenten a las agencias de regulación. Eso es lo que importa. También notamos, Bonelli, que han cambiado la cantidad de vacunas que van a llegar. Es algo que yo entiendo, no está en manos del gobierno argentino, pero lo que no entiendo es por qué prometen algo que, digamos, no está en manos justamente de resolverlo. O sea, ustedes no van a fabricar la vacuna, se la van a comprar a Rusia. Si Rusia no la fabrica o no se las da... No. Entonces, digo, cambiaron, y aclaro esto y ya lo dejo a usted. Ustedes habían dicho que iba a haber una vacunación de 10 millones de personas en enero y febrero. Ahora esto se corre más para febrero que para enero. No, les cuento, a ver, digo, Argentina, el gobierno argentino tiene cerrado tres contratos, por una provisión total para el primer semestre del año que viene de un poquito más de 51 millones de dosis. O sea que estamos hablando que tenemos asegurada para vacunar 25 millones de personas. Con el laboratorio Gamaleya, que es el que produce la vacuna Sputnik 5, tenemos un contrato de provisión de 20 millones de dosis, o sea, para 10 millones de personas. Ese proceso de entrega, que ya comenzó el jueves pasado con la primera 300.000, se va a completar entre enero y febrero. A partir de abril, el laboratorio AstraZeneca, que es otro laboratorio con el que tenemos firmado una provisión de un poquito más de 22 millones de dosis, va a empezar la entrega pertinente. Y también tenemos un aporte económico hecho un fondo que se llama COVAX, que es un fondo que depende de la Organización Mundial de la Salud, donde participan varios países. Ese fondo sale a comprar vacunas a los diferentes laboratorios y después reparte a cada uno de los países de acuerdo a la cantidad de dinero que cada país aportó. Ahí tenemos un compromiso de entrega de 9 millones de dosis más. O sea que en ese sentido creo que como argentinos, como argentinas, tenemos que estar tranquilos, que el gobierno hizo las cosas de manera responsable, con anticipación, y al día de hoy, esto hay que decirlo, hay que estar orgulloso. Al día de hoy tenemos asegurado compromisos de entrega por un poco más de 50 millones de dosis, que va a significar que 25 millones de argentinos van a poder estar vacunados en el primer semestre del año que viene. Pero me parece Bonelli, que esto es el dato más importante. Lo que genera también dudas es ver la información que viene de Rusia con una campaña de vacunación que se inicia muy a cuentagotas en 70 hospitales. Usted sabe muy bien que para un país con la extensión territorial de Rusia realmente es muy pequeño esto, con un cierre de producción de 2 millones de vacunas para el cierre de 2020. ¿Realmente usted cree o tiene algún tipo de constatación, tienen ustedes como el equipo de salud algún tipo de constatación de que Rusia va a estar capacitada, ya sea produciendo en India o produciendo en Corea del Sur, de entregar estas 20 millones de dosis de la Sputnik V? El compromiso contractual es ese. Después que lo cumpla o no será otro cantar, pero el compromiso contractual es ese. Hasta ahora vienen cumpliendo. Y nadie puede decir que el gobierno ruso y el laboratorio Gamaleya se han portado mal. Bueno, con 300.000, ¿no? 300.000 es bastante distinto a 20 millones, ¿no?
Pero pensemos nosotros. Yo hoy a la mañana escuchaba cuando el presidente dijo con mucha razón que tenemos que estar orgullosos de ser los primeros países en hacer vacunación de manera masiva. Y algunos medios le salieron al cruce diciendo que hay más de 30 países. De manera masiva, somos de los primeros países del mundo, hay pocos países. No podemos contar el ejemplo, por ejemplo, de Chile o de México. En Chile una firma entregó 10.000 vacunas. Solamente un laboratorio acá en ensayo clínico vacunó a 4.500 personas. A México iniciaron su campaña de vacunación con 3.000 vacunas, teniendo más del doble de población que la Argentina. Entonces estas cosas también hay que decirlas. No me parece que no hay que deslegitimar la acción del gobierno y de la sociedad en su conjunto. Yo digo, y lo digo con absoluta sinceridad, yo estoy orgulloso de ser parte de este gobierno, pero principalmente en este momento, después de un año durísimo, nos tocó vivir a todos los argentinos, estoy orgulloso de ser argentino. Porque somos de los primeros países en el mundo que estamos empezando a vacunar a nuestra población, y eso es un logro de todos. Guillermo, vos querés preguntar. Guille. Sí, Bonelli, ¿en qué etapa están las tratativas con Pfizer-BioNTech y con AstraZeneca-Oxford? No, con AstraZeneca está firmado el contrato. Con AstraZeneca está firmado una provisión de vacunas a partir de abril, un poquito más de 22 millones de dosis. Con Pfizer seguimos negociando, Guillermo. Nosotros lo último que perdemos es la esperanza, pero también como cuando seguimos negociando con Pfizer, seguimos negociando con Janssen, con Sinovac, con Sinopharm, o sea, estamos en varios frentes abiertos a la vez, porque el objetivo del presidente y del ministro Ginés es que podamos vacunar a la totalidad de la población, a excepción de los menores de 18, como así también de madres embarazadas. O sea, estamos hablando de vacunar a 30 millones de argentinos. Hasta que el gobierno argentino no consiga esas 10 millones de dosis que nos faltan para vacunar a esas 5 millones de personas que nos faltan, vamos a seguir negociando con los diferentes laboratorios. Tengo una más, agradeciéndole a Bonelli. Hay muchas, para mí quedan todavía muchas dudas, más allá de que le agradecemos que nos atienda y nos dé su información, pero también surge la duda por el reparto de vacunas, ¿no? O sea, la ciudad de Buenos Aires queda, por ejemplo, con una cobertura del 30% de sus médicos, la provincia tiene una cobertura, por ejemplo, del 85% de sus médicos. ¿Cómo se decidió la distribución? ¿Esto es algo político, digamos, esta diferencia? No, a ver, es una buena pregunta. Miren, si en algún lugar no hubo grieta en esta pandemia, ha sido en el campo de la salud. ¿No? Digo, más allá de que algún desocupado de la política... Pero ¿cómo que no, Bonelli, si el propio ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires decía que el virus venía de la ciudad y era emanado hacia la provincia? No, Bonelli, no podemos negar eso, no podemos negar eso. ¿Me deja terminar? Adelante. ¿Me deja terminar? Digo, más allá de que hay algún sector de mano de obra desocupada de la política que permanentemente intentan delegitimar cualquier acción del gobierno, no hay ningún gobernador de la oposición, como así también ningún ministro de salud de la oposición que haya criticado la política sanitaria del gobierno nacional con respecto al COVID. En estos 9 meses no ha habido ninguna crítica, al revés, todos fueron acompañamientos y elogios. Digo, y de hecho, sin ir más lejos, hace un poquito más de un mes, los 24 ministros y ministras de salud de nuestro país hicieron una carta pública acompañando las políticas sanitarias del gobierno con respecto al COVID, como así también apoyando la gestión del ministro Ginés. O sea que no podemos hablar de grieta, por lo menos en lo que son los dirigentes que están en gestión en los diferentes gobiernos, ya sean gobierno nacional, provinciales o municipales. Bueno, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué la ciudad tiene menos vacunas para sus médicos que la provincia? Porque la distribución fue de acuerdo a la población objetiva priorizada a vacunar. Y es de acuerdo a los datos que nos presentaron cada una de las provincias. Pero la población de médicos... No, es el número que presentó Ciudad. A ver, nosotros ¿qué es lo que hicimos? Hace un poquito más de 2 meses empezamos a trabajar el plan operativo. Pensemos que es el plan pensemos que es el plan de vacunación más grande de la historia, que requiere de una ingeniería, de una capacidad logística fenomenal. Entonces empezamos con un tiempo prudente a trabajarlo en conjunto, como lo hemos hecho en cada una de las acciones, ¿no? En conjunto con cada una de los gobernadores, ministros de salud y ministros de salud de las provincias. Lo primero que hicimos es pedirle un relevamiento. El relevamiento significa que nos digan cuántos vacunadores tienen, cuántos van a necesitar, cuántos vacunatorios, qué capacidad de cadena de frío, como así también que nos nominalicen la población objetiva a vacunar. Y en base a esos datos que nos presentaron cada una de las jurisdicciones, en este caso puntual Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, distribuimos equitativamente las vacunas a lo largo y a lo ancho del país. Digo, no hubo quejas. Yo no he visto ninguna queja formal del jefe de gobierno o del ministro de Salud de la ciudad. Yo no la he visto, no la he escuchado.
Gracias. Todos de acuerdo, todos contentos y a partir de mañana, 9 de la mañana, va a ser un día histórico, vamos a empezar a vacunar en nuestro país. Gracias, Bonelli, por estos minutos. El agradecido soy yo. Un abrazo y buen año para todos. Buen año. Igualmente, es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no?